Amigos de Orar, para ser amigos de Dios. Un programa para aprender a vivir una relación de intimidad con el Señor. Si conocieras cómo te amo, si conocieras cómo te amo, dejarías de vivir sin amor. Qué alegría compartir este espacio acerca de la oración. Y hoy, de manera especial, la unión de la oración con la palabra de Dios, es decir, orar la palabra de Dios. Queridos amigos, les quiero indicar que no puede faltar la palabra de Dios en nuestra oración. Por eso entonces tenemos un método muy bonito en la iglesia que se llama la Lectio Divina. Es la lectura orante de la palabra de Dios. Lectio, leer, y divina, porque nos estamos acercando a Dios. Un método muy conocido que nos regalara un monje, un cartujo, en el año 1150. Era prior de la Gran Cartuja de la ciudad francesa de Grenoble. Nos regala este método que tiene 4 peldaños, como una escalera. Él dice: la escalera para ir al paraíso, la escalera para ir al cielo, la Lectio Divina. Los 4 peldaños son lectura, meditación, oración y contemplación. Qué maravilloso sería entonces acercarnos al texto de la Sagrada Escritura con este método tan profundo que nos regala este monje cartujo, Guigo II. Primero, la lectura. En la lectura descubrimos qué dice el texto, es decir, qué está afirmando el texto de la Sagrada Escritura. Debemos acompañarnos, puede ser de un pequeño comentario bíblico o despacio ir leyendo lo que dice el texto. En segundo lugar tenemos la meditación. Y ya entonces miramos lo que me dice a mí el texto. Es decir, me coloco delante de ese espejo de la palabra de Dios y digo: ¿qué me está diciendo a mí este texto? Es más, me identifico con los personajes del texto. Yo me involucro, me pongo en el personaje que está allí relatando y qué me está diciendo a mí personalmente o grupalmente, si es una oración comunitaria, el texto. El tercer momento se llama la oración. Y aquí entonces voy a hablarle a Dios qué suscitó en mi corazón ese texto bíblico. Una oración de alabanza, una oración de agradecimiento, una oración de petición o de intercesión. Entonces yo le hablo a Dios y le expreso lo que tengo en el corazón. A Dios hablamos cuando oramos, a Dios escuchamos cuando leemos su palabra. Y el cuarto momento es la contemplación, esa experiencia de Dios que me regala este acercamiento a la Sagrada Escritura. La contemplación es ese sabor que queda en mi corazón después de haberme acercado al texto. Podemos hablar de estos 4 métodos como la ingesta de los alimentos. Leer es llevar el alimento a la boca, meditarlo es masticarlo, orarlo es ingerirlo y contemplar es el sabor que queda. De verdad, esta propuesta es muy bonita. Buscamos leyendo para encontrar meditando. Llamamos orando para que se nos habla en la contemplación. San Gregorio decía que acercarnos a la palabra de Dios es acercarnos al corazón de Dios, es conocer, escuchen bien, conocer el corazón de Dios. Y aquí entonces podemos decir que la palabra de Dios es una carta de amor que Dios nos dirige a cada uno de nosotros. Es una carta del amado que nos debe llevar a escuchar amorosamente al Señor que nos habla al corazón. Por eso entonces también la gran invitación es que este encuentro en oración con la palabra de Dios sea todos los días, que el Señor me hable cada día, cada mañana en oración, me indique, me instruya, como dice el Salmo 119 en el verso 105, lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero.
Toda espiritualidad auténtica debe estar basada en la Sagrada Escritura, en la palabra de Dios. La Iglesia de verdad lo ha recomendado y el Papa Francisco últimamente, que nos acerquemos a la palabra de Dios desde la oración. Que no falte en tu lugar de oración, en tu rincón de oración, la Sagrada Escritura, la palabra de Dios. A veces voy a las casas y encuentro la Biblia abierta en el Salmo 91, pero con un plástico encima porque se está empolvando. No dejes empolvar la palabra de Dios. Tienes que tenerla ahí como un texto a mano, cercano, donde tú lo abres y vas degustando, interiorizando, profundizando, orando la Sagrada Escritura. ¡Qué bendición! Dios nos abra el corazón. ¿Cuántas conversiones ha suscitado la Sagrada Escritura? Recordemos San Agustín, en Romanos 13, versos 13 y 14, le dice el Señor a través de San Pablo: deja la vida de pecado y revístete de Jesucristo. Esa palabra se le fue a lo más hondo del corazón y fue el impulso para su conversión. Por eso decía él: tarde te amé, belleza tan nueva y tan antigua, pero como tú estabas dentro de mí, por fuera te buscaba. Brillaste delante de mí, tu esplendor expulsó mi ceguera, me llamaste y tu grito forzó mi sordera. Exhalaste tu perfume, lo respiré, desde entonces suspiro por ti. Me tocaste y me quemaste de amor por la paz que tú me diste. La palabra de Dios le llegó al corazón y ahí comenzó su conversión. Que Dios te hable al corazón. Lectura orante, lección divina, orar con la palabra de Dios. Yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de mi Señor. Yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de Dios, yo creo en la palabra de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Señor, te alabo y te bendigo y te doy gracias por tu santa palabra, porque esa palabra la has inspirado para dirigirnos el corazón y para manifestarnos todo tu amor. Tu palabra es una carta de amor, dirigida personalmente a cada uno de nosotros. Queremos escucharte a través de tu santa palabra. Queremos unirnos a ti amorosamente. Queremos que la oración de tu palabra se convierta en un encuentro de amor, que suscite en nosotros deseos de conversión, anhelos de santidad, anhelos de intimidad contigo. Renueva en nosotros el gusto por la palabra, el deseo de escucharte en la palabra. Que el encuentro con la palabra sea como ese momento en Betania donde María estaba sentada a tus pies escuchando tus palabras de amor. Que al abrir el texto bíblico, Señor, tú nos hables al corazón, que a través de él escuchemos el latir de tu corazón amante y que, como María en Betania, nos quedemos extasiados al escucharte. Háblanos al corazón, permite que nuestro interior sea dócil a tu palabra, como María que guardaba tus palabras en su corazón. Como en ese pasaje tan bello cuando exaltan a María: dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te alimentaron. Pero tú dijiste una frase aún más profunda: dichosos los que escuchan la palabra y la ponen en práctica. Qué dicha, qué felicidad, qué gozo, Señor, escuchar tu palabra. Regálanos la fuerza para encarnarla, para llevarla a la práctica. Bendito seas, Señor, te alabamos, te bendecimos. Te damos gracias, Señor. Amén.
Yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de mi Señor. Yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de Dios, yo creo en las promesas de mi Señor. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará. Si soy fiel en lo poco, Él me confiará más. Si soy fiel en lo poco, mis pasos guiará.